¿Computador o qué? Bueno, voy a esperar primero a ver si la conexión está bien. Voy a intentar. Voy a intentar hacer la transmisión con ustedes porque, pues como les comenté, tenía fallas técnicas. Bueno, no mis fallas técnicas, las fallas técnicas de Claro con el internet, no sé si a ustedes les pase. Entonces, pues tuve que interrumpirla una vez por el audio, luego nuevamente porque el internet estaba inestable. Hola Che, hola Dani, hola Fabián. Entonces, tuve inconvenientes para realizar la transmisión en vivo. Espero que pues nuevamente ojalá sea la oportunidad para que esté más gente, de pronto esta hora que ya no es laboral sea más fácil, y pues no pude hacerla antes porque como les comenté tenía compromisos laborales, entonces apenas puedo reportarme. Hola Carlos, William, Gaby. Bueno, lo primero es que quiero que bueno, tengo que otra vez introducir el tema, algunos ya lo miraron, pero entonces la idea es como entrar en contexto, ¿cierto? Y recuerden que la temática de hoy es el tema de la violencia de género, pero principalmente nos vamos a enfocar en la violencia contra la mujer, que no es exactamente lo mismo. Entonces espero de su participación, si el audio está bien, bueno, les agradezco que me puedan decir, bueno, que si todo está bien. Gracias por sus reacciones, por sus comentarios. Bueno, ya habiéndome disculpado por la transmisión que quise hacer antes, quiero decirles que la idea es que, pues teniendo en cuenta que estamos en marzo y que estamos próximos a la fecha para celebrar el Día de la Mujer, que es el 8, pues yo precisamente como mujer quiero hacerles la invitación, extenderles a ustedes el tema de reconocer el porqué, el reconocer la fecha, de por qué se conmemora ese día la lucha contra la mujer. Hola Francisco, gracias. Gracias por reconocer el tema. Y no es un tema que solo nos incumba a las mujeres, sino a todos, porque la idea de reconocer el papel de la mujer es reconocer el papel de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras compañeras de trabajo, de nuestras parejas, y de garantizar la igualdad tanto en su trato como en distintos, bueno, aspectos, ya sea económicos, ya sea políticos, ya sea domésticos, familiares, entre otros. Hola Jaime, hola Maripaz, hola Vero, ¿cómo estás? Hola Mauricio. Bueno, espero que si tienen alguna experiencia, algún comentario, podamos participar por medio de la transmisión, ¿cierto? Bueno, lo primero es recordar que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y generalmente se celebra pues con invitaciones, y nos regalan rosas en el trabajo, nos regalan chocolates, bueno, cada quien tiene su forma de celebrar y no está mal que la celebremos, pero lo más correcto y la idea de este mensaje que les quiero compartir a ustedes es el hecho de que ese trato de reconocer el papel de la mujer, ya sea a través de regalos, de mensajes, bueno, como ustedes gusten, no debe ser únicamente ese día, sino que debe ser siempre, en cualquier circunstancia, como les había dicho, en cualquier circunstancia que se nos presente, darle un trato igualitario a las mujeres que encontremos, ya sea que seamos hombres o seamos mujeres, porque debemos aclarar que no solo son los hombres los que producen violencia contra la mujer, sino que nosotras como mujeres, como les había dicho, muchas veces atentamos contra otras mujeres, por decirlo así, y atentamos a su dignidad, juzgamos por cómo se visten, por cómo actúan, por estigmas que tenemos. Entonces también estamos atentando y estamos haciendo parte de la violencia que se genera hacia la mujer. Entonces no es exactamente que los hombres pues sean los culpables de toda esta violencia, ni que los hombres tampoco sean víctimas de la violencia, ¿no? Bueno, ahora, el 8 de marzo, lo importante es tener en cuenta por qué ese día es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, vamos a recordar que es precisamente por la lucha de las mujeres. Hola Ricardo, hola Diego, hola Wilson y hola Paola, ¿cómo están? Bueno, espero que nos saludemos por aquí. Tengo amigos aquí que son pues del lugar en el que vivo, de Popayán, gente del lugar del que soy, que es de Nariño. Y bueno, me alegra ver a muchos por acá y verlos conectados. Espero que nos quedemos hasta el final y que participemos con comentarios, preguntas, bueno, lo que creamos pertinente al tema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El 8 de marzo de 1857 en la ciudad de Nueva York empiezan a haber protestas y luchas de las mujeres. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque como era un contexto donde estaba la industria en auge, se necesitaba mucha mano de obra para que esta industria funcionara, y para que esto sucediese se empezó a contratar mujeres. ¿Por qué?
las mujeres y los niños siempre han sido en temas laborales mucho más vulnerables que el hombre. ¿Por qué? Pues porque tenemos salarios desiguales, condiciones en ese entonces mucho más desiguales, condiciones distintas de trabajo, se sufre lo que es el acoso laboral más que los hombres, por decirlo así, hay mucha más denuncia y más datos. Donde nosotros hemos tenido que ser acosadas sexualmente dentro, por ejemplo, del círculo laboral. Y esto hace que lideresas, activistas de estos tiempos, de los 1857, salgan en búsqueda de igualdad de condiciones laborales, de salarios iguales al que se les pagaba a los hombres. Entonces, hola, ¿cómo estás, Julián? Me alegra verte por aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen protestas en fábricas principalmente textiles y posteriormente a esto se empieza en lo que son los 1900 inicio a haber otras protestas y en estas protestas se logran incluso reunir 15,000 mujeres trabajadoras protestantes. Estas mujeres trabajadoras luego resulta que una cantidad de ellas, que son para ser exactas 140 mujeres, mueren encerradas en la fábrica en la que ellas trabajaban y en la que le estaban protestando y mueren porque hay un incendio que luego se comprueba que es provocado. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? Bueno, se quería precisamente, lo que se quería hacer era pues asustar, cohibir y hacer que las mujeres no sigan protestando. De ahí que para 1977 la ONU declare por este acto de lucha de las mujeres el 8 de marzo como el Día Internacional de la Lucha para la Mujer. Entonces, para los que no sabían, pues ya lo saben, y se empieza con el lema de pan y rosas. Por eso muchas veces en el Día de la Mujer decimos pan y rosas, porque la mujer es la que alimenta en su casa, la que organiza su casa, la que hace sus alimentos, la que ya está llevando el pan en ese caso porque está trabajando, pero debe ser tratada y lo que quiere ver es como lo que simboliza una rosa, la armonía, la belleza, y se usa el emblema del pan y rosas relacionado a esta lucha de la mujer. Bueno, teniendo entonces ya claro por qué se conmemora esta fecha, entonces no solo es el hecho de felicitar y dar el feliz día, sino de seguir en la lucha de lo que ha sido desde ese tiempo hasta ahora, conseguir igualdad para las mujeres en distintos aspectos. Y en Colombia pues hemos avanzado en esos temas a través de las leyes, evidentemente, de las que les hablaré ahora. Bueno, ahora, otra cosa que quiero tener muy en cuenta es que la violencia de género y la violencia contra la mujer no son lo mismo. Muchas mujeres relacionamos la violencia de género solo con las mujeres, pero la violencia de género es precisamente eso, hacer un acto que pueda dañar ya sea física, psicológicamente, bueno, en diferentes aspectos, daña a la víctima por su género, independientemente si es de género hombre, de género mujer, o lo que hoy conocemos como la identidad de género, cómo yo me identifico, así yo sea mujer, me puedo identificar como hombre o al contrario, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de género como un tema más bien de la sociología y no como el sexo de mujer-hombre. Entonces hay que tenerlo en cuenta, la violencia de género no solo es hacia las mujeres, pero es digamos, la más representativa, de la que más se conoce, de la que más hay denuncias y de que por historia ha habido mayor desigualdad. Sin embargo, los hombres también pueden ser víctimas, evidentemente, de la violencia de género, porque no es lo mismo que la violencia contra la mujer. De esto vemos aspectos en los que me hacía caer en cuenta, por ejemplo, comunes del día a día, los que me hacían caer en cuenta mi padre, que me decía, bueno, los hombres debemos usar un baño público y usted vaya a un lugar, de pronto no en todos, pero es generalizado, el baño público de un hombre nunca va a tener las mismas condiciones del baño público de una mujer. ¿Por qué? Porque tenemos un baño, digamos, más descuidado, un baño sin espejo, porque el hombre no tiene que ser vanidoso, porque el hombre no tiene que llorar, porque sí, esos estigmas se notan desde ese aspecto. Entonces, la violencia de género, por eso les digo, no solo es hacia la mujer, puede ser también hacia los hombres, o el hombre es el que tiene que trabajar, ¿por qué la mujer no? Al contrario, entonces es como poner ese estigma de que por ser mujer o por ser hombre yo puedo o no puedo hacer ciertas cosas. Ahora, frente al tema de la violencia contra la mujer, que es el que vamos a recalcar más en esta transmisión, es precisamente porque estamos en ese mes conmemorando, no porque consideremos que el hombre como víctima no tenga un papel relevante, importante para nosotros. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de que la violencia entonces se da en distintos tipos de manifestaciones. Tenemos la violencia sexual, que es el acto si bajo coacción forzado de sexualmente agredir a una mujer,
que es muy usado en el marco del conflicto armado, de lo que ha sido en Colombia, de lo que hay muchas denuncias, datos de ya sea mujeres adultas o mujeres adolescentes y niñas que han sido víctimas de la violencia sexual, como también crimen de guerra, es decir, usadas como sujetos para poder, digamos, tener entre sus líneas, entre su ideología, a pesar de que ya sean grupos guerrilleros, el patriarcado está primero. Entonces, el hombre, siempre hay jefes hombres y las mujeres que entran a ese lugar, por lo menos lo que se conoce el conflicto armado, han sido muchas víctimas de violencia sexual. No solo es el acto de violar sexualmente a una mujer, la violencia sexual, sino de, por ejemplo, humillarla sexualmente, de, por ejemplo, obligarla a un matrimonio forzado, obligarla a abortar, obligarla a no usar productos anticonceptivos, ¿sí? Todo esto es violencia sexual, es decir, decide otra persona sobre mi cuerpo y no solo es el acto sexual. Tenemos otro tipo de violencia contra la mujer, que es la violencia de pareja. Bueno, hola Mari, ¿cómo estás? Viviana va a hacer una pausa para leer este comentario de nuestro amigo Jaime. Hola Jaime, un saludo. Dice, bueno, trabajan y el salario no se acorde con su arduo trabajo, es lamentable que se pague el mínimo. Bueno, exacto. Aunque la lucha de la mujer en el tema laboral viene desde lo que les digo, desde mucho antes incluso, pero de la que conocemos, pues conmemoramos la fecha que es 1857. Hoy en día no es que pues los salarios sean los justos tampoco, ni para hombres ni para mujeres, pero hay muchos casos en los que por ser mujer ese trabajo no te corresponde, por ser mujer este trabajo te podemos pagar un poco menos, ¿sí? Hay digamos que te exigen una prueba de embarazo para admitir un trabajo cuando sabemos que eso es ilegal y que se ha ido todo esto consiguiendo por medio de esta lucha de las mujeres. Bueno, la violencia, como regreso al tema de la violencia de pareja, reconocer cuando nuestra pareja se está excediendo y está violentando el derecho de la mujer. Cómo te vistes, no puedes estudiar, no necesitas estudiar, no puedes trabajar. Eso es violencia de pareja contra la mujer porque no nos permite progresar, no nos permite expresarnos libremente, ¿cierto? Tenemos la violencia doméstica, que es conocida como la violencia intrafamiliar, es decir, en nuestras casas, cómo es violentada una mujer. Tal vez hoy en día hemos avanzado, pues evidentemente mucho más en el tema, pero las mujeres en el tema doméstico siempre han sido eso, la ama de casa, a la que no se le reconoce por esa labor, la que por obligación y por ser mujer debe hacerla, y que muchas veces por hacerla deja de hacer, digamos, proyectos personales. Entonces, esto va muy ligado a algo que les quiero hablar más adelante y es el tema de la iglesia y el papel de la mujer que ha tenido, según la iglesia, la mujer, y que hoy, bueno, teniendo en cuenta al Papa Francisco, hemos también avanzado en el tema de la iglesia respecto a a la función y al rol de la mujer, que no solo es la de ser ama de casa, y no es que desconozcamos esa labor, sino de por qué solo ella. ¿Por qué solo ella es la que lo debe hacer, cierto? Bueno, hola Margarita, Jonathan, Daniela, me gustaría recibir pues comentarios, ver qué les ha parecido el tema, ver si de pronto alguno tiene algún caso, o bueno, comentarios, no sé, lo que quieran participar ustedes. Hola Kelly, Daniela y hola Joana, ¿cómo estás? Bueno, ahora, respecto, entonces, hemos visto ya violencia sexual, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar o doméstica y violencia de pareja, que son el maltrato, ya sea un acto que daña a la víctima, no necesariamente físico, sino también psicológico. Muchas de las víctimas denuncian que lo más difícil de superar es precisamente el maltrato psicológico, donde tu victimario te hace creer que tú no eres capaz, que tú no puedes, que tú por ser mujer tienes ciertos roles que no puedes ejercer, por decirlo así, y te cuesta, digamos, es la forma de manipular a la víctima psicológicamente para que se lo crea y para que después se cree incapaz de hacerlo. No sé a cuántas mujeres de aquí en algún momento se han sentido víctimas de violencia por ser mujeres, por su género. Y si ya ha pasado con los hombres, pues también sucede con los hombres, también podemos exponer esos casos, solo que seguramente porque el hombre también tiene el estigma de que no puede quejarse, de que entonces ya le empiezan a decir que gay, que esto, que lo otro, entonces no puede llorar, no puede quejarse y no debería ser tampoco así. Ahí estamos ejerciendo que el papel del hombre siempre debe ser fuerte y también estamos dando violencia de género hacia el hombre, ¿cierto? Bueno, ahora, como les decía, la violencia de género, quiero recalcar que no es un tema solo de un sexo hacia otro, sino puede ser de nuestro mismo sexo a nuestro mismo género. Entonces, ¿cuántas mujeres de aquí? Yo creo que a muchas les ha pasado que sin querer, digamos, sin caer en cuenta, están también atentando contra otras mujeres.
de por qué se vistió de esta forma, por qué esta mujer sale mucho de fiesta y así no debe ser, por qué esta mujer no cocina, por qué esta mujer, usamos ya términos como ofrecida, o otros tipos de insultos, y lo hacemos muchas veces entre mujeres. Ay, que físicamente miramos, digamos, los defectos que nosotros consideramos defectos, y entonces partimos de ahí para atentar contra la dignidad de otra mujer. Y es importante que como mujeres debemos reconocer eso. Una vez entrevisté a una profesora que es, digamos, muy reconocida en el tema, argentina, que se llama Rita. Y cuando le hice la entrevista, ella me dijo, lo que pasa es que las mujeres antes tenían una forma de cuidarse de manera colectiva, y era a través de los matriarcados, de la unión colectiva de mujeres, que hoy en día no se ve en totalidad. No hay solidaridad. A veces hablamos de solidaridad femenina, pero no la aplicamos. Precisamente no la aplicamos cuando estamos juzgando a otra mujer. Cuando, por decir, sabemos que una mujer sufrió un maltrato físico, que fue golpeada, fue violentada o que fue violada sexualmente, y decimos, ¿por qué andaba a esa hora sola? ¿Por qué viajó sola? ¿Por qué salió a esa hora? ¿Por qué se vestía de esa forma? Eso es también nosotros ser violentos contra una mujer. Culparla por algo que no es culpa de ella. Entonces el mensaje también está en reflexionar nosotras como mujeres de cómo tratamos a otras mujeres. Sí, y no importa que hayamos tenido algún tipo de problema personal, por decirlo así, pero no por eso yo puedo maltratar la dignidad de otra persona, independientemente de quién sea. Y respecto entonces a la lucha que han venido ejerciendo las mujeres, ha sido lograda así, a través de lo colectivo. No solos generalmente no logramos nada, sino nos unimos, ¿cierto? Y en Colombia también hubo estas luchas obreras ya en lo que fue los 1920, 1930. Quiero rescatar el papel de una mujer que se llamaba María Cano, que fue la que junto al movimiento obrero lideró la lucha por los derechos laborales de las mujeres en ese entonces. Y como ella hay muchas de las que vamos a hablar más adelante. Entonces voy a pasar al tema legal. Puede sonar aburrido el tema de leyes, de pronto los que son abogados aquí sí pues tienen mucho mayor conocimiento del que tengo, pero es a través de estos actos que se logra luego concretar en leyes. Y entonces vamos a tener que el papel de la mujer, como les decía, la iglesia, que era antes pues quien junto a las leyes gobernaba, tenía a la mujer, y lo vemos incluso desde la Biblia, desde lo que a las enseñanzas que nos ha dado la iglesia en los tiempos de lo que fue aquí nuestra conquista, nuestras colonias, de que la mujer tenía un papel de casa, de criar hijos, de no poder acceder a la educación, de no poder decidir y opinar sobre temas políticos y económicos. Entonces hay digamos, se deja a un lado el papel de la mujer. Y eso hace que por eso pues la lucha generalmente de la mujer sea más reconocida hoy en día, porque ha sido igual víctima de no reconocerle sus derechos, y va a ser una lucha en Colombia que la mujer logre acceder a la universidad, que la mujer logre votar, que la mujer logre participar de cargos públicos, porque en un principio se considera que la mujer es incapaz de hacerlo, y hoy en día vemos que es muy capaz. Tenemos entonces primero la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hace la ONU para 1993. Me alegra saberlo porque para cuando yo nací ya estaban trabajando en esta temática y ya había una declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer por la ONU, como les recuerdo, y que generalmente pues está más ligada al sexo femenino. Ahora, esta declaración de 1993 nos va a traer en el contexto nuestro nacional otro tipo de leyes, como va a ser primero la ley que permite a la mujer que sea un testigo en actos civiles. Para 1932, la ley 28 va a otorgar la capacidad a las mujeres casadas para decidir también, aunque algo limitada. Y para 1936 se autoriza mediante un acto legislativo a la mujer desempeñar cargos públicos. Es por primera vez en 1936 que la mujer puede hacer cargos públicos, porque apenas para ese entonces las mujeres estaban saliendo egresadas de las universidades. Antes no era concebible que una mujer accediera a la universidad, y eso es una lucha que no solo se da en Colombia, sino a nivel global. Perdón. Luego, para 1954, se va a reconocer por primera vez el derecho al voto de la mujer. Y hay que tener en cuenta que como la población de la mujer incluso es más alta que la del hombre, en un principio, para 1900
33 en el Congreso se presentan unas reformas para que la mujer pueda votar. O sea, por ahí 20 años atrás de que como tal la mujer pueda votar, ya se presenta ante el Congreso esta reforma del voto de la mujer, pero se archiva. Y se archiva pues porque para ese entonces se considera tanto la iglesia como el gobierno considera que la mujer no está en capacidad de esa elección. Posteriormente a eso, ya para 1954, la mujer accede ya al derecho al voto con una pues lucha inalcanzable. Se da 2 representantes mujeres para que puedan ser ponentes de esta ley, que son la señora Josefina Valencia y la señora Esmeralda Arboleda, para que las tengamos en cuenta. Esta señora Josefina Valencia tienen un apellido extraño, Hubach, no sé cómo pronunciarlo, pero ese de era otra forma de hacer de la mujer algo de alguien. Por decir, yo me caso con alguien y entonces soy Madison Vallejo del apellido de mi esposo, ¿sí? Como el de propiedad, algo que también se ha logrado cambiar e incluso hoy podemos poner el apellido materno de primero, ya no es necesariamente el del hombre el que deba estar ahí, puede ser cualquiera pues con elección, digamos, conciliatoria entre los dos, pero antes sí teníamos que ser de, y ese de ya nos da a entender una propiedad sobre nosotras, ¿cierto? Bueno, ahora se da el voto a la mujer y para 1957, que son las elecciones posteriores, es la primera vez en que la mujer como tal puede votar. Es importante tener en cuenta que en esta aprobación del voto, el señor León Valencia, que para ese entonces era diputado conservador y que es precisamente del Cauca, fue quien estuvo en contra. Fue la persona que se manifestó en contra de que la mujer pudiese participar políticamente y que hoy luego fue presidente y que es pues abuelo de la que hoy es senadora, la senadora Paloma Valencia, para que lo tengamos en cuenta. Este señor no estuvo a favor de este derecho al que teníamos nosotras como mujeres de participar en la política por medio del voto. Bueno, posterior a eso vamos a ver que entre 1957, que es la primera vez que la mujer puede votar, van a votar 41% de las mujeres. ¿Sí? Entonces es siempre una cantidad amplia la que empieza a ejercer el voto y de ahí en línea de tiempo se van a mantener entre el 47 y el 51% hasta el 2003 que tengo el dato participando de las elecciones. Bueno, ahora regresando, a partir de 1957 se tiene el derecho al voto y al poder ser elegida, que es también lo importante. Tanto como puedo votar como puedo postularme de candidata en los diferentes cargos requeridos. Y luego vamos a empezar en una lucha a partir del voto, a partir de que puedo acceder a la universidad con distintas leyes, son muchas, empezando a hablar de la discriminación, empezando a hablar de que no te pueden despedir por estar embarazada, que hoy en día ya tenemos la licencia de maternidad tanto para hombres como para mujeres. Vamos a empezar a hablar de reconocer la unión marital, de hecho, de que el hecho de que yo no me haya decidido casar por lo civil o por la iglesia no quiere decir que mi relación no sea válida ante la ley, entonces vamos a hablar ya de la unión marital, de hecho. Vamos a hablar de las normas que apoyan a las mujeres que son cabeza de familia, vamos a hablar de las mujeres rurales, de las víctimas mujeres del conflicto armado, vamos a empezar a trabajar en distintas temáticas que hasta hoy en día son lucha, pero que con el tiempo se ha ido reconociendo con estas leyes y con la lucha de las mismas mujeres como activistas, no quedándonos, digamos, calladas en el papel que nos asignaron, sino indagando, refutando y luchando junto a otras y aplicando. Hoy en día, más que todo, aplicando. Bueno, entre otras leyes tenemos lo que hoy conocemos en Colombia como la ley pues ya del feminicidio que se hace con Santos y que se da porque más o menos 86 mujeres en el año del que se conocieron, el 2014, habían sido asesinadas por parejas o exparejas. En este caso vamos a hablar del tema de violencia de pareja y se va a hablar de la ley de lo que hoy conocemos como feminicidio, que también es un gran avance. Y que mucha gente de pronto lo critica porque cree que es el feminismo y que entonces feminazis y un montón de conceptos que no queremos estigmatizar a las mujeres que buscan la lucha a sus derechos. Sí, cada quien es libre de expresarlo de una u otra forma, pero sí reconocer el papel valioso que ha hecho la mujer y que ha debido luchar para conseguirlo, porque por historia conocemos que la mujer ha tenido un papel relegado. Y bueno, más adelante vamos a ver que ya vamos a hablar de políticas públicas para la mujer. Vamos a hablar de sanciones, vamos a hablar de reconocer cuál es la violencia y cuáles son las rutas de atención. Hoy en día ya tenemos lo que son oficinas o secretarías de la mujer dedicadas a eso. Tenemos rutas de atención en lo que es hospitales, en lo que es las entidades pues como Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, donde pudimos acudir las mujeres
para precisamente nos den una ruta de atención específica en nuestro caso. Aquí hay otro problema. El problema es que muchas mujeres no denunciamos. ¿Por qué? No se denuncia, una, por miedo al que dirán, precisamente porque otras mujeres u otros hombres u otras personas van a justificar el por qué usted fue víctima de violencia. Otro tema importante a recalcar es que muchas instituciones, aunque tienen una ruta planteada de atención efectiva para la mujer y de darle asesoría legal, de protegerla, siempre pasa, digamos, denuncio aquí, luego debo ir a otra entidad, contar otra mi historia, luego debo ir a otra institución y contar mi historia. Y para la víctima, eso es ultrajante, tener que estar contando tu historia a otra persona, si de pronto así no lo quieres. Y además la eficiencia y lo efectivo que puede hacer para nuestro victimario. Porque conocemos muchos casos en Colombia de mujeres que han denunciado, se han atrevido a denunciar, han dicho que les han amenazado, que corre en riesgo su vida, y aún así las terminan matando y la persona nunca estuvo, digamos, como medida preventiva presa, ni juzgada, ni citada siquiera por una institución que le tenga que tenga la responsabilidad de hacer la citación, de seguir el caso, de hacer efectiva la denuncia. Entonces hay problemas y por eso muchas mujeres no se lanzan a la denuncia. Una por el tema social y otra por el tema de lo efectiva que puede hacer la justicia en cuanto a rapidez, en cuanto al manejo de la información, ¿cierto? Y a las asesorías. Sin embargo, pues no desconocemos que ya hay un avance frente a eso y que por eso precisamente debemos hoy en día exigir nosotras, desde el lugar que estemos, el papel que tenemos como mujer, que reconozcan lo que podemos lograr y sentirnos capaces, sin importar que hayamos sido víctimas, recurrir a las distintas instituciones, asesorarnos, informarnos y no seguir apoyando este modelo de violencia desde nosotros en la práctica, ¿sí? Desde nosotros en redes, insultando a una mujer porque hace esto, porque hace lo otro, no. O sea, la idea es que nosotros también seamos coherentes, pues si exigimos que no haya violencia contra la mujer, porque nosotros sí la propagamos, por decirlo así. Y bueno, aparte de estas leyes, les quería hablar un poquito del tema de la iglesia, porque hoy en día el papel es otro. El papel que tenía antes la iglesia con la mujer, pues ya sabemos cuál es. Pero el que hoy tenemos, bueno, por lo menos con cabeza del Papa, en la iglesia pues católica, donde nos habla de reconocer el papel de la mujer, ¿sí? El Papa hoy en día, Francisco, ya nos dice esto: les digo la verdad, sufro cuando veo en la iglesia o en algunas instituciones eclesiásticas que la mujer queda relegada a un papel de servidumbre y no de servicio, ¿sí? Porque exacto, la mujer siempre ha tenido el papel de servir, pero de no poder hacer el servicio de ella desde su formación, desde sus cualidades, desde sus talentos, desde sus proyectos. Entonces en esto también tenemos un avance. Y es importante porque antes nos regíamos por lo que decía la iglesia principalmente. Entonces antes sí la mujer tenía que tener este rol y ese era. Y hoy en día tenemos a su cabeza más alta, por decir al Papa, también defendiendo el papel de la mujer, que es algo que quiero rescatar, ¿no?, de él. Entonces, por favor, la invitación es primordialmente a reconocer, como les digo, que el mes de la mujer se conmemora por la lucha de ellas y no solo es un día de celebrar porque sí, sino de recordar esto, de recordarnos como mujeres el papel que hemos tenido y seguir en la lucha de otros tipos de derechos como víctimas hoy en día, pues de acuerdo al contexto, por ejemplo, en el conflicto armado, en el tema de acoso laboral, entre otras. Y recordar que nosotras, así como Josefina Valencia, que fue la primera mujer gobernadora de Colombia y la que logró el voto político, fue la ponente de que se aprobara el voto político para la mujer, como ella podemos ser muchas. En Colombia aún no hemos tenido una presidenta, podemos tenerla si estamos pues también de acuerdo con sus ideologías, con las propuestas. Vemos el día en que eso sea posible. No hay tantas alcaldesas y por eso en la política se ha exigido la ley de cuotas, ¿cierto? Donde debe ser el 30% candidatas mujeres en las listas de los partidos, y nos alegra tener avances en esos temas. Bueno, nos dice May, exacto, hoy en día pues podemos luchar mucho más por nuestros derechos, tenemos un poco más de garantías para hacerlo, pero entonces no nos quedemos calladas frente a eso. Y si somos hombres, tampoco nos quedemos callados. No es hombría tener muchas mujeres, no es hombría que usted deba tomar porque le toca, tiene que tomar, y si no toma no es hombre, no es hombría que usted no llore, usted también puede llorar.
no solo es en el caso de las mujeres. Pero pues hoy la conmemoración está más enfocada a ese tema porque es el mes y me gustaría que difundamos este mensaje, que invitemos a nuestras, incluso a nuestras abuelas que no piensan del todo como nosotras, a que reconozcamos, ¿sí?, como mujeres lo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer desde el ámbito que estemos. Entonces me alegra mucho haber contado con toda la participación de ustedes. Espero, bueno, que no tengamos tantas interrupciones en la próxima oportunidad, y les agradezco mucho por su participación, porque pues les parece un tema importante y así lo es. Y finalmente quiero decirles que el día de mañana, también en horas de la tarde, no sé si entre 5 o 6 yo les estaré informando, voy a hacer un video. Invito a la comunidad, en este caso ya unicaucana, que es el graduado de la Universidad del Cauca, una, para hacer sentir nuestra posición frente a lo que sucedió ayer con la llegada del senador Álvaro Uribe, y no generalizar la imagen que tenemos de nuestra universidad pública, porque como en mi caso egresada y como conozco a muchos compañeros, nos están estigmatizando que porque somos izquierdosos, que porque somos mamertos, que somos marihuaneros. Bueno, vamos a discutir estos temas de que ir a la universidad pública no es eso, y de que nos hemos ganado un lugar ahí, de que hemos estudiado y de que queremos como jóvenes aportar, ¿sí? Entonces quiero que nos acompañe mañana gente, pues no necesariamente la Universidad del Cauca, pero esta pues ha sido como a la que se le echó pues la culpa y se empezó a estigmatizar, y que nos apoyen como jóvenes, ¿no? A ver qué fue lo que sucedió, si qué estuvo bien, qué estuvo mal, y hablar un poquito de eso, de las garantías que no han tenido algunos candidatos, digámoslo así, que ha pasado con Uribe, que ha pasado con Rodrigo Londoño, de las FARC, que ha pasado con Gustavo Petro. Entonces la idea es trabajar este tema mañana, así que espero que me puedan acompañar entre esa hora. Y además voy a trabajar una entrevista hablando del tema de la mujer, de la senadora María Fernanda Cabal. Si pueden, escúchenla para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué hizo para la W? Esta señora senadora María Fernanda Cabal, no es que yo esté atentando pues contra su partido, contra, sí, no se trata de eso, sino de lo que ella dice. Y ahorita que estamos hablando del mes de la mujer, todavía vemos esto por parte de las mujeres, ¿sí ven? La senadora dice algo así: el señor Fajardo es un señor social bacán. Entonces él con sus churitos, pero él es, bueno, habla de que él es un mamerto y que porque él tiene sus churitos, pero dice algo que para mí es exactamente violencia contra la mujer. Nos dice, Fajardo es chusco, es guapo, y entonces muchas veces las mujeres no miramos a fondo, sino que votamos por la cara bonita. A mí me parece ofensivo, porque yo como mujer no voto por la cara bonita de alguien, sino que voto pensando con mi argumento, con mi raciocinio, por sus propuestas. Me parece ofensivo, y ya que hablamos del tema de la mujer, lo quiero recalcar: la senadora María Fernanda Cabal, no sé si ella vota por lo bonito, pero no todas las mujeres lo hacemos igual que ella. Entonces, para que mañana discutamos estas temáticas, espero que todos me puedan acompañar. Y bueno, me alegra las personas que pudiesen estar aquí, y las que no, bueno, compartamos el video que aquí está, y les agradezco por la comprensión de que hoy estuvo un poco difícil terminar con la transmisión, pero lo hemos hecho, deber cumplido, y que tengan a todos un feliz fin de semana.